días, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio Hablando Derecho. Agradecida y contenta de estar aquí hoy sábado junto a Joel Díaz y Edgar Hidalgo. Buenos días, queridos chicos. Buenos días, Joel. Buenos días, Michelle. Para mí es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en este sábado 11 de septiembre en su programa Hablando Derecho y también con nuestros televidentes. Hoy, 11 de septiembre, es un día que enlutece a la comunidad de los Estados Unidos, a la comunidad de la República Dominicana, a la comunidad internacional, porque hoy recordamos ese atentado de las Torres Gemelas el pasado 11 de septiembre, valga la redundancia, del año 2001, donde un ataque terrorista, pues, tumbó los que fueron esas dos torres íconos de la ciudad de Nueva York y también otras edificaciones en los Estados Unidos, como el Pentágono, aunque también hay ciertas cosas que se dicen de que no hay imágenes de que esas edificaciones fueron afectadas, pero los registros de la historia así lo establecen. De verdad que es un gran placer poder compartir tribuna con sientes? estos dos amigos, agradecido y contento. Para variar. Aunque yo no diga, Joel, eso es tuyo. Claro, estar nuevamente compartiendo, no solo con ustedes, sino con ese amable público televidente que tiene el honor, quizás nosotros tenemos el honor de que ellos nos sintonicen cada sábado y que les llevemos las informaciones que están en la palestra. Y tal como decía Edward, un día ícono para la historia, 11 de septiembre, que les recomendamos ver una serie muy interesante que hay en Netflix relacionada a ese atentado, que indique el porqué del atentado, porque solamente se ha dicho, bueno, que los talibanes, que el grupo Al Qaeda tomó 3 aviones, 4 en realidad, 4 aviones y 2 se estrellaron en las Torres Gemelas, uno se estrelló en el Pentágono y otro se estrelló porque lo tomaron las personas que iban en el avión, lo tomaron y se estrelló en una especie cerca de Camp David, donde está la casa vacacional del presidente de los Estados Unidos. Pero la verdad que esta serie es muy interesante porque te indica... ¿Cómo se llama? Te voy a decir en un momentico porque se me olvidó el nombre de la película, pero te lo voy a decir en un momentico. Te indica desde cuando Rusia intenta tomar el territorio afgano, luego entonces los americanos son los que preparan a Al Qaeda, preparan a ese grupo quizás de afganos para ellos fortalecer la democracia y ellos poder defender su territorio. Ya luego viene entonces el tema de Irak, que quiere invadir ese territorio. Nuevamente los americanos vuelven e invaden y lo ayudan. La lucha por los intereses. Es muy interesante porque hemos visto... Tienes que compartir con nuestros amigos el nombre. Más hemos tarde. visto, y también la cuenta de Netflix, para no tenemos Netflix. No, pero óyeme esto, sí, claro, que es interesante. Hemos visto y Pero hemos escuchado que todo era por un tema de petróleo, pero realmente era un poco más allá porque... Aquí porque se cuál será la lucha de intereses. Pero vamos para allá ahora. A Bin Laden era una persona que tenía un sitial económico en su territorio bastante importante. Una familia constructora e incluso en el territorio donde se desarrolló las más grandes guerras y persecuciones del territorio afgano, Bin Laden fue quien hizo las calles, los acueductos. O sea que es muy interesante. Yo le voy a decir en breve cómo se llama la película. ¿Qué pasa en nuestro territorio con las guerras? Dicen que las mujeres quieren ir a los quirófanos y que las operaciones pues están sobrando aquí, ¿eh? ¿Qué está pasando? Operación Medusa y esta semana la operación, por ejemplo, Pulpo y esta semana la operación Falcón. Y no solamente estaban involucradas las autoridades dominicanas, sino que también las autoridades norteamericanas con la DEA dirán en las series de los cárteles que le cayeron a un grupo. Habrán pues chivatos, sapos, pero la realidad es que más de 40 allanamientos se dieron en esta semana, tanto en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, como en Santiago, donde fueron allanadas pues lo que son estaciones de combustibles, inmuebles, bienes muebles, relojes de lujos. Señores, ¿es lo que se está dando o se ve en toda esta serie que salen muchas constantemente que se ve, está comenzando en la República Dominicana? Yo tengo miedo, ¿eh? Punto de inflexión es la serie televisiva en Netflix que habla sobre los atentados del 11 de septiembre. No solamente el elemento del atentado a las torres, sino todo lo que tiene que ver con el antes, durante y después. ¿Y cómo se llama la serie de ahora de aquí de República Dominicana? Se llama
el gancho. ¿Cómo el gancho? El gancho. Me Cuéntame, llaman cuéntame más, que aquí Te traigo voy la a palomita. Te voy a contar más. Manden a buscar sus palomitas y sus refrescos. Los llaman para las elecciones, les dicen que vengan a apoyar, que financien sus provincias. Y después, Viene el problema. Y si te he visto, ni me acuerdo, bebé. te vi, te veré. Eso es lo que está pasando. Mira, Michelle, realmente tal y como dices, de que esta semana se llevó a cabo la Operación Falcón, no fueron 40 allanamientos, fueron 86. Los extraditables, dijo la señora procuradora fueron- adjunta se de la llevaron República. a cabo- Me recordó, Es más, perdóname 80, sí. Edward, me recordó aquellos años de Pablo Escobar. Los extraditables. Señores, Bueno. son palabras muy fuertes. Tú Fueron, estás viendo como muchas series, ¿eh? fueron No, 86. Pero, fueron no, pero es una realidad histórica. Recuérdate que hubo un grupo de narcotraficantes que se unificaron para tumbar a Pablo Escobar. ¿Y cómo se llamaban? Los extraditables. extraditables. Mira, siguiendo con la Operación Falcón que se llevó a cabo esta semana en nuestro país, fueron los que se llevaron a cabo en esta semana, fueron 86 allanamientos, que tal y como dice Michelle, se llevaron a cabo en Santiago, se llevaron a cabo en el este del país, en la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, donde cayeron, lamentablemente, Hermano de la un Cruz. ex legislador y amigo y ex compañero de partido, Juan Maldonado, actual ¿De cuál titular partido? del Partido Revolucionario Dominicano. Ah, el que tú actual perteneces. Es secretario de la Juventud. Continúa. compañero Es de el partido. secretario de la Juventud. Él renunció el 4 de marzo de 2020 y en ese momento yo era secretario de la Juventud y Usted coordinador. renunció. Pero era coordinador Pero, nacional de la campaña. No. Era coordinador nacional de la pero, campaña pero, en materia de perdóname. juventud. No, pero Pero perdón. Edward está hablando del caso Falcon. Nosotros no del PRD. pero- Hago no una hemos pausa. renunciado de manera oficial. Perdóneme, Ahora bien, perdóneme, estamos señor. en una licencia Hay del muchas ejercicio de nuestras operaciones. funciones Perdóneme. como secretario de la Juventud. Secretario, perdóneme, señor secretario. ¿Tú eres secretario también? ¿Usted renunció? No, yo no he renunciado. Entonces, Yo no he era su renunciado. ex compañero. Continúe con su Compañero en ese con entonces. la Operación Falcón, De compañero. cuando fue legislador 2002-2018. Pero tú como que lo coges muy chilling. Hasta eso me preocupa. Ahora, pero yo te sigue. llamo, hermano. Cuidado para si que te tú me llaman vayas para a alguna Punta Cana. operación. ¿Tú te atreves a irme a buscar allá a Punta Cana? Yo personalmente tengo que buscarte, no sé otro. Yo voy y te busco. Y a mí me busca. También te Ah, busco. ok. Yo no tengo Tú me problema buscas, en eso. yo- Yo soy amigo Para del estar amigo. seguro de lo que estamos aquí. Mil por mil. Yo soy amigo del amigo. Yo en ese sentido no hago como otros. Que yo creo que nunca se me da la oportunidad de estar en esa situación. A mí me pueden buscar una Ahora, operación, No pero hago como en el otros quirófano. que han hecho en otras operaciones que se están ¿Cuándo llevando a ves a cabo, luz? que en esta semana le sacaron la alfombra a los principales imputados, como fue en el caso de la operación Pulpo, que vamos a hablar un poco más adelante. Pero de verdad Yo que... tengo una pregunta, Edward. Pero espérate, Joel, dame un segundito. Sí, claro que sí. La verdad que aquí nosotros tres que estamos en el panel, somos tres políticos. Esa es una de nuestras principales actividades y es lo que nos apasiona. Y por eso estamos aquí como denominador común lo que es el activismo político. Y esta operación Falcón y también esa operación Medusa que se llevó a cabo, que se conoció la medida de coerción de Jean Alain Rodríguez y también la operación Antipulpo y la operación Coral, es un golpe a la comunidad política. Es un golpe a los políticos que no tenemos ningún tipo de situaciones que deber en la justicia, que no hemos pasado por el Estado y nos hemos asociado con nada, ni también tenemos una hoja intachable en nuestro ejercicio de actividad privada. Y yo entiendo de que nosotros debemos de promover el adesentamiento de la comunidad política y también el adesentamiento de los militantes y los dirigentes de los partidos Te fuiste políticos. muy lejos. Yo quiero que No me Pero puedo es que ir yo muy quiero que lejos tú te porque eso no afecta a todos Pero nosotros. es que quiero que te me devuelvas. Si hay personas que nos están Ahora tú quieres sintonizando devolver la y cita. Pero escuchan de que nosotros somos pero es que tú políticos, estás correcto. pero espérate, si tú que aspiraste a diputado y tú que aspiraste a diputado estuvieran en el Congreso Nacional y hoy fueran compañeros de curul, Claro. de legisladores que están siendo inculpados con razón o sin razón, ustedes hoy también pudieran haber sido sindicalizados como parte, no, todos los legisladores Todo son. eso- Pero todo óyeme, eso todos está los bien. políticos Entonces no son puede ser corruptos para que un todos lo grupo. metan en el mismo Pero- saco. No, pero perfecto. Antes de Ahora, cuéntame. Antes de llegar ahí, yo quiero que nos devolvamos un poco. ¿A dónde? Tenemos una cantidad importante de legisladores y de funcionarios que están siendo sindicados en actos dolosos. No le voy a poner el apellido. ¿no? ¿verdad? Y me quiero ir a las elecciones del 2020. Santiago de los Caballeros. La Vega. María Trinidad Sánchez. San Francisco de Macorís.
Atomayor del Rey, El Ceibo. Ceibo y la provincia La Altagracia. Y Asua. 8 provincias, donde supuestamente activistas políticos tienen situaciones que esclarecer. Está cura, está turbia el agua. Posterior a las elecciones vimos la situación de La Vega. No. La diputada de La Vega Antes resultó de- electa En medio. el 5 de julio del 2020 estando presa. Tenemos la situación de La Qué Vega fina. de una diputada del PRM. Más En, votada opera- dentro de la en cárcel. operación. Tenemos- Ustedes ven. Yo voy para allá, yo quiero ir porque yo quiero terminar con algo importante. Eso es lo que tú dices importante. El diputado de Santiago, apellido Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, el ¿Que primo. de dónde está? en Miami cantando más que una cuquita. Por eso que te dice, por eso dije al principio que anda los Continúo. sapos. La esposa de nuestro buen amigo, porque independientemente a que hoy esté atravesando por una situación de dificultad, yo no voy a renegar mi amistad con Juan Maldonado, un compañero de partido. La esposa de Juan Maldonado, diputada por la provincia El Ceibo. El hermano de un senador de Atomayor, que ya No hay un solo fue senador. condenado, ¿no? Sí, ha tenido situaciones. Fue condenado ya. Yo quiero preguntarte, tú que eres un estudioso de la estadística fundamentalmente, y te gusta profundizar en los procesos. Edward, las elecciones del 2024 es corrupción versus narcotráfico. Papeleta Bueno, mató a menudo, le mira, dicen Joel, algunos. yo entiendo de que aseverarlo de esa forma, de que de corrupto de un lado y narcotráfico por otro, estamos metiendo todos en el mismo saco. Regálame 30 segundos. 30 nada más. Cuando me refiero... ¿Cuánto 30 más? Cuando me refiero a corrupción versus narcotráfico, me estoy refiriendo a que las autoridades actuales han dicho que el gobierno que pasó es corrupto. Y tenemos una cantidad de operaciones donde hay una cantidad importante de dirigentes un mar de operaciones. de ese partido que está hoy justa o injustamente guardando prisión. Pero tenemos entonces, por el otro lado, los hombres de los ojitos azules visitando constantemente la República Dominicana y aviones muy modernos aterrizando en nuestro suelo con personas que no hablan en el español, viniendo a buscar entonces legisladores, Y funcionarios en directores este y caso. funcionarios del gobierno Porque ya para él que va a- vayan a rendir cuentas. Y a otros lo han agarrado entonces cruzando migración cuando aterriza el avión de American Airlines, valga la promoción. Entonces te pregunto, un partido que se fue, que está acusado de corrupción, un partido que llegó, que se dice que entonces está ligado a actividades turbias, no quisiera decir. Y con esto no quiero generalizar para que mis amigos, ni de un lado ni del No, otro, pero Se te tú pongan dijiste bravitos. Se que me de un lado sientan estaban los mal. corruptos y de otro lado estaban los no, porque traficantes. eso es lo que se ha vendido. Y así es que la sociedad de alguna manera lo ve. Está equivocado. Perdóname. Ellos lo han vendido de la siguiente manera. El PRM ha vendido No, no. que el PLD es corrupto. Sí, pero pero ellos también venden que los casos de narcotráfico y los casos de corrupción de este gobierno, las responsabilidades son individuales. Ah, Sí. entonces la corrupción Pero el PLD es- dice y la corrupción gente es de un que- partido y las responsabilidades individuales de otra. Sí, ¿Tú sabes qué es lo que cuando pasa? tú estás arriba, la ¿Tú sabes- responsabilidad es individual. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Y cuando tú estás abajo, Que se el que generaliza. tiene techo de cristal tiene que tener cuidado cuando tira la piedra. Yo lo que pienso es que yendo pues No piense mucho, profesora. no, es realmente algo que está sucediendo y es un híbrido pues de los comentarios de ambos, de ustedes aquí que han sido muy atinados. La sociedad tiene que ser muy crítica al momento de pues elegir y de hecho inclusive hasta señalar a una persona que decide accionar y participar en la política. Es muy fácil, como decían, criticar estando al frente sin ver todo lo que se pasa, el trabajo que hay que hacer, pues todas las vicisitudes que uno tiene que enfrentarse para poder llegar y enfrentarse a un mar de personas, personas con cualidades, otras que no las tienen, personas que entienden que con la papeleta se puede comprar la voluntad y la dignidad inclusive de un pueblo para que puedan ser elegidos. Lo que nosotros tenemos que comenzar a empoderarnos y entender que a medida que nosotros sigamos criticando, nada va a pasar. Hay un grupo que pues entendió en las elecciones pasadas que se para votar en contra del Partido de la Liberación Dominicana, o sea, para que éste perdiera, para que otros llegaran al poder, no necesariamente porque aspiraban a un cambio,
ni porque lo desearan, sino simplemente por ir como en contra de la corriente. Y esa ola se dio y pues hoy el Partido Revolucionario Moderno está en el gobierno. Lo que yo quiero decirle a esas mismas personas que lo hicieron, a los que no tenían preferencia partidaria, a los que no vieron propuestas, que comiencen a ver y a indagar a su alrededor, para que no nos pase de que sigan ocupando posiciones selectivas personas que realmente están ligadas a pues negocios oscuros, personas que no tienen nada que aportar en el Congreso de la República Dominicana, en las diferentes pues representaciones, tanto regidores como alcaldes, y que comencemos nosotros a participar. Usted no sabe, a usted sí que nos está mirando en su casa, si mañana usted puede ser el alcalde de su demarcación, si usted puede ser el diputado, el senador, y eso va a depender tanto como usted se involucre y cómo logremos adecentar la política en la República Dominicana. Nosotros somos los responsables del porvenir, de nuestro futuro y de esta construcción de una mejor sociedad. Y eso lo vamos a lograr en la medida en que nosotros podamos involucrarnos, logremos una mayor y más justa pues República Dominicana. Y eso solamente se va a hacer cuando participemos y cuando accionemos. Te tengo una propuesta, Michelle. Y más que a ti, a la clase política, a los partidos políticos, al Consejo Económico y Social que se estará reuniendo en las próximas horas. El CES. Miren, A mediados de semana. el gran problema de la política dominicana ha sido el clientelismo. Hay que eliminar el voto preferencial. El gran problema. ¿Y tú estás de acuerdo con la lista también? ¿Quién hace la El lista? gran problema, perdónenme, el gran problema de los partidos políticos es que en el proceso electoral cogen cuarto de todo el mundo, Y votan por el hacen compromiso con todo el mundo y no le cumplen a nadie. Y puntualmente me voy a referir a un caso que Michelle vivió y que nosotros de manera personal lo vivimos. ¿Cómo? Señores, las elecciones congresuales de la República Dominicana, Son un a desastre. propósito de la reunión del Consejo Económico y Social, no son un desorden, son un fiasco. ¿Usted sabe por qué son un fiasco? Porque ese llamado voto preferencial no es un voto preferencial. Usted no está votando por el diputado que usted quiere votar, usted está votando por un partido. Y ese voto primero va al partido y luego va a la división de esos candidatos del partido. Sí se puede, ¿eh? Porque inclusive cuando tú marcas la cara de esa persona, imagínate en mi caso, Joel, que para No, que sentar te lo robaron en el camino. No, en el camino no, es que ni siquiera para sentar en el cuadernillo de la Junta Central Electoral, el número de mi cuadrillo, el 6, no aparecía, entonces ¿cómo se me pueden contar los votos? Pero mira dónde va mi debate, que va muy relacionado a lo que decía el compañero Edward y lo voy a puntualizar para que él pueda desarrollar su idea. Señores, no es posible que hoy tú tengas un diputado en una demarcación con 1,000 votos, ni con 1,500 votos, versus otro diputado que sacó, otro candidato que sacó 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 13,000 votos. Eso no es posible. Entonces el voto preferencial No o lo sirve. modificamos para que realmente sea un voto preferencial intuito persona, no intuito partido, o lo eliminamos y volvemos a la jodida lista. Y excúsenme la palabra. Pero es que le estamos haciendo un mal servicio a la ciudadanía y a la democracia. ¿Usted sabe por qué? Porque se impone el dinero. Y detrás del dinero viene la Operación Falcón. Lo dejo para que Mira, tú Michelle, puedas estaba continuar. comentando de que desde mi punto de vista hay que eliminar el voto preferencial. Es porque si nosotros hacemos un acto de sinceridad, el Congreso de la República Dominicana de la década de los 80 y de la década de los 90 era un Congreso que prestigiaba el ejercicio del legislador. Hoy ese diputado Pero es un voy, relajo. permíteme Pero no, mencionar nombres. dame un segundito y voy a quedar allá. Hugo Tolentino. Ahora doña bien, Milagros el Ortiz, Congreso que tenemos desde el año 2002 a la Danilo fecha, Medina. que tenemos desde el año Lila 2002 a la Alburquerque. fecha, desde cuando tenemos Don el Winston voto Arnaud. preferencial para la elección de los legisladores, Rafael Díaz Filp. ha dado la ¡Ese sí oportunidad. es bueno! Gracias. Ha dado la oportunidad de que el Congreso se llegue a base, uno, de una guerra de papeletas, haya una apertura para que los narcotraficantes lleguen al Congreso Nacional, los riferos lleguen al Congreso Nacional, los banqueros lleguen al Congreso Nacional dejó la y política, cómo no, personas de reputación dudosa, que son comerciantes, y sabrá también
que otros quehaceres profesionales, pues entonces van al Congreso en búsqueda de inmunidad parlamentaria. Así ¿Sabes por qué yo te digo que sí, déjate la política? Porque tú estás como hoy tan calmado, Eduardo. no, lo que Tan pasa en es, paz. no, lo que pasa Y es que Joel y esta yo como semana- sulfurados. es que esta semana, El hombre se bebió Con una tantos problemas parsimonia. que hay. no, es Hermano, que esta óigame lo que le- semana, óigame lo no, que le voy esta a decir. semana, Joel y Michelle, Pero deja que esta él diga. semana ha sido crítica Por eso, para entonces la tú te política. tomaste ¿Por ese qué? dosil. Porque el lunes... ¿O la dejaste o tomaste ese pero dosil? escúchame, ha sido crítica para la política y crítica para nosotros que somos políticos que no hemos llegado a ningún sitio todavía. Tenemos que revisar. Porque el lunes se conoció una operación antipulpo. Una vista del caso antipulpo. Ay. Martes y miércoles Estoy llamando operación al Medusa. doctor ya. Miércoles operación Falcón. Jueves operación antipulpo. Un abogado por Y hoy ahí sábado dice, operación hablando de no. Un abogado por ahí dice que van a buscar preso a Danilo Medina. Luis Salta, que él tiene un compromiso ¿Con con la quién? República Dominicana de asentar la yo clase pensaba que era con política. otra gente. Es decir, que la clase política está lleno de yo no sé qué. Y Hipólito Entonces, dice puede que- ser. Hipólito dice que no cree en el que Ministerio la Público República es Independiente. independiente. Entonces, óyeme. Nosotros le debemos... O sea, ser político ahora. Mira, Entonces te retiraste No, por yo no me he un momento. retirado. Mira, No, yo no me he retirado. nosotros Pero le ten pausa, debemos- ten pausa. nosotros le debemos... No, yo estoy en pausa de militancia partidaria. Perdónenme, ok. nosotros le debemos respeto a la audiencia. Y en este espacio, tanto Edward como Michelle, como quien os dirige la palabra, hemos sido muy críticos de las acciones gubernamentales. No solo de las acciones gubernamentales del presidente Luis Abinader, lo fuimos en aquel entonces del presidente Danilo Medina. Y del que toque Y en el serlo. caso de Michelle y de quien les habla, que fuimos viceministros de la juventud, no importando nuestra posición, criticábamos las acciones. Pero si bien es cierto que hemos sido críticos, no menos cierto es que el presidente Luis Abinader necesita un voto de confianza. Y necesita un voto de confianza porque realmente no estoy con él en la lucha, en la supuesta lucha anticorrupción. Ni estoy con él en la supuesta ¿Y en cuál tú estás? justicia independiente. Pero el hecho de que él haya permitido que un funcionario de su gobierno caiga preso. Lleva dos, porque él de la lotería. Pero me refiero a este último, Ah, ok. siendo una persona que invirtió una cantidad importante de recursos. Ay, mi amor, pero ¿y con la DEA en quién la puede? provincia. Bueno, pero perfecto. ok, pero ya. tiene un voto favorable. O sea, tenemos que reconocer. No, y le que hemos el presi- reconocido otras cosas Correcto, buenas de sus pero- funcionarios. Pero quiero reconocer esto en particular y espero que no se quede simplemente en palabrería. Y que no vengan ahora los funcionarios del gobierno y los periodistas de reputación, a cargo de manchar reputaciones, a Amarillistas. venir a decir, porque ya empezaron a salir las imágenes de Juan Maldonado cuando estaba aliado a Danilo Medina y al PLD. Señores, ¿Es donde empieza o donde es termina? una realidad la que vive República Dominicana. Y es una realidad que los partidos políticos han ido menguando en la confianza del electorado. Y es un compromiso no solo del presidente Luis Abinader, sino de todos nosotros a desentar la clase política. Que hagan un pacto como nosotros. Es verdad que hay problemas, pero también es cierto que no debemos permanentemente estar solamente sindicando lo negativo. No. Porque al final de la jornada eso va a alejar la inversión extranjera, eso va a alejar el turismo, eso va a alejar la inversión Y en aumenta la infraestructura inseguridad. que puede tener el país, pero que hay que apoyar este tipo de acciones y pedirle al presidente que no se quede solamente ahí. Presidente, me informan que hay varios senadores pedidos en extradición. Ay, pero es que más de 40. Todavía Ahí no fue me el ha llegado numerito, ahí. Senadores pedidos en extradición. Definitivamente. Y nosotros, aquí yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar por Edward y hablar por Michelle. Ahora Nosotros- usted tiene la palabra. Nosotros confiamos en que esta lucha antinarcótica y esta lucha anticorrupción no sea selectiva, sino que sea una lucha para desentar el país, para sacar de aquellas famosas listas negras el nombre de República Dominicana. Seguimos creyendo que estamos cambiando. Amigos televidentes, no se nos muevan, que tras la pausa continuamos con un contenido importante e interesante para ustedes.
Amigos televidentes, hemos llegado a la parte central de nuestro programa con la entrevista. Hoy tenemos al buen amigo César Bollero. Buenos días, César. Un placer para nosotros tenerte aquí en tu programa Hablando Derecho. Bueno, yo feliz de estar con ustedes y compartir esta mañana radiante, lleno de vida aquí en la República Dominicana, donde seguimos creyendo que estamos cambiando. El hacedor de líderes, aquí con nosotros. Gracias César, por hermano, acompañarnos. un gran placer para nosotros tenerte Gracias, aquí en tu hermano. espacio Hablando Derecho. Y vamos a entrar de una vez en materia, hermano. César, ¿cómo ves la comunicación gubernamental? ¿Y existe? Sí existe con acierto y desacierto. Yo la percibo tímida, yo la percibo realmente que no hay una En la coherencia sombrita. integradora, sino hay una coherencia integradora entre las instituciones y el ente central. O sea, lo que pasa en la presidencia versus en lo que pasa a nivel de los ministerios. La integración ha sido más de logotipos, porque hicieron todos Sí, los cambios al principio. en ese sentido han estado muy coordinados, pero en términos de lo que dicen y lo que hacen, yo aprecio que realmente no hay una coordinación, de que no hay una línea clara, digamos, no hay una comunicación integrada. Yo creo que en O ese sea, están sentido hay desorganizados. desorden. Tu criterio es que hay una desorganización a términos de comunicación en el tren gubernamental. Sí, yo entiendo de que hay mucha improvisación. Yo creo que todavía el tema esto de que están aprendiendo en el tema de cómo manejar ciertas actividades dentro de los ministerios, pues ha sido escalado desde el ministro para abajo. Entonces, el tratar de entender el monstruo que tienen en la mano ha sido bastante complicado. Aparte de la comunicación gubernamental y parte de, pues, de lo que forma parte de la misma, valga la redundancia, es que hay voceros. Pues aquí en este momento no se conoce realmente quiénes son los voceros, más que tal vez los incumbentes o titulares de las instituciones. Hemos visto aciertos, como tú has dicho, desaciertos, pero mucho pronunciamiento inclusive. Recordamos pues recientemente de que una senadora, la del Distrito Nacional, pues hizo unos comentarios, diríamos que atacando de cierto modo inclusive la actual la gestión anterior, y el presidente básicamente dijo, pero tengo que reconocerle que realmente ellos lo hicieron y estamos concluyendo. ¿Qué está pasando? ¿No se prepara la gente? ¿Qué recomendaciones pues tú entiendes que deben de tener los políticos para poder optar y estar en posiciones que puedan comunicar realmente lo que se desea y que va acorde con lo que se está haciendo? Yo entiendo y yo creo que las evidencias sobran, de esto que se ha repetido en varias ocasiones y se seguirá repitiendo, de que no estaban el 100% preparados para gobernar. Y ahí yo Querían creo que llegar hay, al gobierno, pero no se imaginaron. pero yo creo que no tenían contemplado todas las luces. De hecho, cuando yo trabajo con los políticos, y ustedes tres lo saben muy bien, una de las cosas que busco hacer énfasis es que cada persona sepa a lo que va. Porque cuando tú no tienes la claridad de hacia dónde va, Joel, ¿cómo vas a comunicar? Si ¿Qué no vas a sabes para comunicar? dónde vas, Si ya no sabes llegaste. para dónde vas, ya llegaste, exactamente. Y uno de los problemas es, ok, hay voceros calificados, pero ¿qué comunica? Si además se percibe que hay un miedo dentro de las organizaciones del Estado, en función de lo que están gastando, en función de cómo se están moviendo, en dónde están comiendo, No se quiere hacia hacer dónde. nada. Entonces hay un miedo. Yo pienso que hace falta un gobierno que tenga que ser un poco más, controlar el tema de la corrupción, pero que eso no signifique no hacer. Yo creo que los funcionarios necesitan un Está poco todo más de libertad de paralizado y el acción. mayor comprador es el Estado. Y en la medida en que cada una de las instituciones tiene elementos verdaderos sobre lo que está haciendo, entonces se genera la noticia. Pero si no tienes que comunicar, entonces ¿qué noticia genera? Cric, cric. César, una pregunta. Para ti, ¿cuáles son las dos instituciones que mejor comunican y cuáles son las dos que peor comunican? Eso es un compromiso. Es fuerte. Eso es un compromiso. Yo, Di no queda- las dos mejores. No, di las dos peores y las dos mejores también. no, yo pienso que la presidencia tiene buena comunicación. Pero El acabamos peor es de la única que ha cambiar, cambiado. Ya va, pero la presidencia tiene buena comunicación. Lo que pasa es que no está integrada. Entonces, todo lo que haga la presidencia, si no está integrado en un ecosistema, no tiene. La mesa se está, o la silla se está despatillando de alguna Claro, manera. por Están supuesto. viendo cómo la aguantan. Pero Tú lo acuérdate ves que que- hay, tú ves que hay era dos necesario el diferencias. cambio Hay una en la- diferencia en la entre DICOM. la estrategia de comunicación y la comunicación. O sea, lo que ya es el hecho comunicacional.
Entonces, desde el punto de vista del abordaje de la estrategia, había unas líneas interesantes que podía hacer, pero desde el punto de vista desde el qué hacemos en la comunicación, no hay elementos, no hay sustento, no hay comida. Ahí Era- vieron el meme del avioncito, Era el necesario el milagro de la cambio en la temporada. comunicación, César. Es del necesario el gobierno. cambio. Entonces, ¿qué ha demostrado por esa No experiencia? me arrincone el compañero. De que, César no, Boyer. queda demostrado de que por esa experiencia que hubo en la que Sí, fue no la para gestión su de la amigo. comunicación del gobierno entre el primer año, que tú hayas sido una comunicadora de dilatada carrera y que tú tengas un programa de muchos ratings, no significa que tú seas un buen gerente de comunicación. Pero queda completamente tácito y claro. Pero también tienes que tomar en cuenta otros elementos y que ocurre en todos los gobiernos. El hecho de que tú seas un líder, pero de repente, desde el punto de vista de tu liderazgo, tú no sabes marcar hacia abajo, entonces no estás haciendo nada. Tú puedes ser muy bueno, Joel, en título personal, pero eso no significa que Gracias, en el bufete tú sepas lo que tengas que hacer para que todo funcione, el ecosistema. Tú puedes ser muy bueno, hermano, como moderador de un programa, pero gerenciar es otra cosa. Entonces, lo que quedó claro es que el ecosistema que se estaba gerenciando no estaba alineado. Y si cada vez que tú das una instrucción, y no estoy diciendo que eso sea así, pero pudiera ser así, cada vez que esta persona da una instrucción, las otras instituciones entienden que son autónomas y que no van a tomar una línea, entonces tú puedes tener un desastre. Y yo entiendo que hay parte de eso. Algo que yo creo que, o sea, se estaba dando también muy frecuente es el tema de, como tú bien dices, cuando gestionamos pues nuestro liderazgo, que realmente hay momentos donde porque tú tengas un cargo, porque o sea, tengas una posición, tú entiendes que los demás tienen que asumir esa posición o ese mandato. Y no es así, porque ya llega un punto donde se representaba pues irrespeto, donde los periodistas pues entendían, no, pues hay que hacer lo que ella diga, pero no lo hacen realmente. O sea, Así es. no llegaba más que un comando como una orden, pero no realmente algo que la gente, los periodistas que tienen que comunicar la información, lo pudieran consumir. ¿Crees que pues la gente, a propósito de la comunicación de la presidencia y demás, consumió y está consumiendo lo que ha sido pues para algunos dentro del gobierno la exitosa campaña de Vacúnate RD? Yo creo que la campaña de Vacúnate RD, yo creo que ha sido un éxito. Yo creo que los números, la gente que se ha estado vacunando y que no ha parado, ha dado su efecto positivo. Pero Bueno, eso es pero una... si te tienen trancado en el toque Pero de queda, eso, te vacunas rápido. pero eso es simplemente una arista. Pero realmente hay muchos temas. Está el tema económico, está el tema de la microempresa, o sea, son demasiados temas. Y si tú eres exitoso en un área y descuidas todo lo demás, entonces tenemos los resultados que tenemos. César en este Boyero, momento. especialista en comunicación, especialista en coaching político y empresarial. ¿A qué tú interpretas, a qué tú aduyes que el presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, haya tenido en muchas ocasiones, y yo diría que en un 80% del tiempo gubernamental, salir a defender su gobierno? ¿Por qué tiene el presidente que sobreexponerse? ¿Está bien esa estrategia? Bueno, habría que verlo en marco. Yo creo que el trabajo del presidente precisamente es gerenciar el Estado. Y el hecho de que sea él el que tenga que ser el voceo del Estado, probablemente lo desluce. Pero eso queda a interpretación del consumidor. Hay muchos que dirán que están bien, hay muchos que dirán que están mal. Ahora hay que ir a los hechos concretos. Y los hechos concretos es que hay una sobreexposición sobre algo que todavía no tiene una base firme que él pueda realmente decir que estamos cambiando. La primera dama tiene su club de fans. Muchas veces algunos piensan que pues es más vocera del mismo gobierno que los propios voceros. Próxima candidata. dicen Se algunos. habla que se está jugando. Ella ya lo autoparks y descartó demás. eso. Ah, ya lo descartó. Pero Pero Como lo descartó Hipólito Mejía, como lo descartó Danilo Medina, Pero recuérdate como que descartó estamos cambiando. como descartó Leonel Fernández. Estamos en su cambiando. momento. O sea, Eso era antes. todos lo han descartado. No, no, Balaguer decía que nunca se iba a reelegir. Pero date- ¿Y duró óyeme, cuánto tu líder, Balaguer? El 5 de julio del 2020 Igual, llegó una igual. nueva política. Recuérdate que estamos cambiando. ¿Pero para qué? Ok. Seguimos creyendo que pues el club de fans, y lo digo porque cada día, pues más personas incluso de la clase media, media alta, que son apartidistas, apolíticos, pues se acercan y como que dicen, ay, mira, tengo una foto con la primera dama. O sea, y antes cosas que decían como, ese es político, no. ¿Qué vemos? Realmente pues tiene más participación de la cuenta, el hecho de que pues cerrara de alguna manera el despacho y esté donde no tiene que estar, está metiendo su nariz donde no le corresponde, ¿qué pasa?
Es lo primero que ¿Son tendríamos que ver. orgánicos esas El fotos? chicharrón. ¿Son orgánicas esas publicaciones? Bueno, ella esas goza- intervenciones. Ella goza de un simpaticismo interesante, pero ahora yo recuerdo que en alguna oportunidad a ciertas atribuciones que tenía como primera dama se le fueron limitadas. Daba ahora- órdenes por Twitter, ¿eh? Y ahora Fulano, entiendo- resuelva. ¿Ya no la está dando? Y ahora, No, ya no, ya no. Y ¿Qué ahora pasó? entiendo, No lo sé. y ahora llama entiendo la que atención, está en la calle, que está participando en los programas, que está haciendo ciertas En los La vimos actividades. esta semana agarrando el micrófono, Hasta para, agarrando que, un micrófono. para que el presidente pudiera hablar. Para que el presidente con mucho diga que mayor está en un claridad. Ministerio Público Sí. Independiente. Si Que no hay algo, vaca sagrada, hermano. desde el punto de vista del Estamos liderazgo, cambiando. desde el punto de vista del liderazgo, si quisiéramos realmente entender algo, es que hay un liderazgo allí, hay una persona que sabe cómo hacerse espacio, que sabe cómo hacerse autogestiona. camino, hay una persona que tiene una intención que no está definida, pero hay una intención. Chan, 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 chan. Hay una intención, hay un camino que se ha trazado y yo creo que hay que seguir observando para ver hacia dónde quiere ir. César, te hemos visto en las redes sociales, en algunos congresos, en algunas charlas, en algunas preparaciones, sobre un tema importante, muy importante, que lo hemos catalogado y aprovechamos para felicitarte. Pero queremos que le comentes un poquito más a nuestra audiencia. El líder, los líderes, la formación de líderes. El líder Pero se antes hace de o eso- ¿Se hace, o nace? nace? ¿En qué consiste No. tu trabajo en la formación y en la selección de esas personas para desarrollar su liderazgo? Pero antes de que César lo diga, todos teníamos ante la disyuntiva de que el líder nace o se hace. Es correcto. Pero con César ya yo sé que el líder se hace. ¿Por qué hacedor de líderes? Antes de que sepamos lo que te preguntó Joel. Bueno, hacedor de líderes porque viene una filosofía en donde he descubierto a través de todos estos años trabajando con muchísimas personalidades. ¿Cómo cuánto? de que ¿50? es todo un grupo importante. Digo, de 50 años. Ah, de años, mira. 50, 60. Yo estoy Mira que No es ejerciendo. tan viejo, no es tan ¿Quiere la viejo. cédula? Yo tengo 45 años y estoy ejerciendo el liderazgo desde los 15 años. O sea, tengo 30 años en este mundo. Y no he hecho nada distinto a que no ha sido Cuidado desde que el punto de vista del dicen liderazgo. algunos que te ven más joven, que no Hay cosas que no 45. vamos a negar frente a los amigos que no está bien. Ahora bien, ¿por qué hacedor de líderes? Porque he descubierto de que ciertamente todos nacemos con características y perfil de liderazgo, Joel y Edward y Michelle. Todos somos líderes en potencia. Ahora, hay una gran diferencia entre ser líder y entender qué es el liderazgo. Cómo te haces competente frente al ¿Cualquiera dominio puede del liderazgo. liderar una organización? No, cualquiera no puede liderar una organización. ¿Cuáles son los elementos Ahora, fundamentales básicos? Cualquiera puede aprender a liderar una organización, ¿Cómo? que son completamente distintos. A través de la educación, a través de entenderte cuáles son tus habilidades y destrezas, cuáles son las debilidades que tienes que fortalecer y entender en qué tú eres bueno. Y sobre todo este último punto, entender en qué tú eres bueno, es la base de todos los demás. La clase política dominicana, la partidocracia, ¿tiene existencia o ausencia de líderes? Tiene ausencia de liderazgo. Porque en este momento lo que vemos son líderes impuestos por cogollos dentro de los partidos políticos. Perdón. ¿Por qué? Cogollos. Explícanos porque eso es un término venezolano. Sí, Ah, sí, sí, muy perdón. veneco. Eso fue Es muy de ustedes. Sí, claro. Perdón, por grupos minúsculos de líderes que no permiten la penetración de pequeñas figuras O sea, emergentes. Por los anillitos. Una imposición. Por anillos. Por los jeques. Tú dirás una Correcto. imposición en Correcto. términos llanos. Correcto, Entonces, en función de Pero una liderazgo imposición de una anquilosado. institución, entonces quieren hacer un liderazgo. correcto. A base del recurso económico, que entonces no es un liderazgo sólido. No termina siendo un liderazgo sólido porque termina siendo un liderazgo condicionado a los Pagado. intereses de un subgrupo. Que muchas veces subyace también en una persona que yo pueda dominar y que pueda controlar. ¿No? Y tiene un Una inicio y participación. un término. Está Es como un contrato. Está condicionado. De hecho, estamos viendo que en la actualidad hay ¿cómo se dirá? Una descomposición en lo que son las ideologías. Ya las personas no creen en la ideología de los partidos políticos. Ni siquiera ¿En qué creen conocen. hoy? La ideología de la Ni siquiera- República Dominicana es ¿qué hay para mí? Exactamente. Y entonces ahora estamos Esta viendo, que lo está vimos aquí. en las campañas pasadas, que se está mutando de lo que son las ideologías de los partidos políticos a las figuras representativas. Ahí quiero hacerte una pregunta. Tenemos conocimiento de que estuviste involucrado en el proceso electoral recién pasado. Fortalezas y debilidades del sistema de elección de República Dominicana. Yo creo que más que fortaleza hay muchísimas debilidades.
Por ejemplo, ¿qué Demasiado. deberíamos mejorar como clase política, como sociedad? Como clase política. Como clase política yo creo que tenemos que seguir trabajando en la participación real de los líderes políticos y que haya un apoyo a los líderes emergentes. Ahorita lo que hay es un bloqueo a las personas que piensan distintas dentro de la propia fila. Sí. Si no está alineado con los intereses, entonces están mal. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Por otro lado, hemos creado, como tú lo decías al principio, una costumbre, o hemos mal acostumbrado, hemos creado creencia en el ciudadano de que prácticamente le estamos comprando el voto. En la gran mayoría de las veces le estamos comprando el voto. Entonces no hay una participación real. Por otro lado también tienes problemas como una persona, disculpa que te utilice como ejemplo, como Joel, si no tiene una estructura real, entonces tu voto no van a contar. Va a ser robado de manera y no una descarada. estructura real de votantes, Sí. sino que una De maquinaria defensa. de De defensa. defensa. Claro. Pero aún En teniendo, la mesa, pero aún En teniendo, la urna y en la junta. quedó Claro. evidenciado que aún teniendo una estructura de defensa, existen mecanismos para bloquear esa estructura de defensa, como pasó con nuestra candidata en aquel momento. O sea, una estructura de defensa no te permite entonces realmente contabilizarte ni medir si tu campaña fue efectiva o no fue efectiva. Entonces yo creo que hay demasiada comida en ese sentido, Joel. Como sociedad hemos caído a la perversión de esto de la política sucia y no la política real que requiere la República Dominicana. Y César. además hay otro problema, Michelle, la educación. Tenemos graves problemas en la educación. Yo pienso y ratifico, lo digo a todas las personas que nos están viendo, yo creo que hay una política para que el dominicano no se prepare para que realmente sean domados. El mundo y pues en los avances tecnológicos en los últimos tiempos, vemos desde TikTok, Reels, lo que se hace en tendencia y los famosos pues memes. Y creo que el que no se une de alguna manera, incluso donde el morbo llega más y trasciende más que los aportes positivos que quisiera hacer una persona. ¿Qué entiende que está pasando hoy en la comunicación? ¿Cómo pues manejar esa parte donde tú tienes un perfil y tienes que llegar a un público sin tener que, diríamos que rayar para algunos los ridículos? Porque que lo haga tal vez la comunicadora está bien, pero que lo haga Michelle porque es política, está mal. ¿Cómo jugamos con esa Lo mezcla que de la pasa es política? que nos hemos acostumbrado al doble discurso. Entonces ahora, a ver, ¿Quiénes? ¿Los políticos o la sociedad? la sociedad en general nos hemos acostumbrado al doble discurso y estamos tomando caminos que realmente se pierde de qué está bien y qué está mal. Un político tiene que dedicarse a la política. Los tuiteros se dedicarán a ser tuiteros, pero cuando el político quiere ser tuitero, entonces ya empezamos a confundir las cosas. Las modas están bien. De hecho, durante muchos años hemos Déjame hacerte vivido... una pregunta en torno a ese comentario. O sea, que yo haga que TikTok haces. está mal. No, no está mal. El hecho que tú hagas TikTok no está mal. Es la sociedad que me juzga por hacerlo. Es la sociedad que te gusta, pero entonces yo tengo que dejar de ser humano. Yo tengo que dejar de ser yo. O sea, si a mí me provoca, Tú porque no yo puedes soy beber el porque hacedor de digo, no, líderes. tú no puedes beber. Sí. O sea, ese es un tema ahorita, por ejemplo, con No, los nuevos yo- funcionarios. Los nuevos funcionarios ahora ¿Tiene miedo? Porque, no pueden ir a un restaurante de primera porque entonces tienen miedo de que lo vayan a juzgar porque son... No, era porque no iban antes. Sí, No pero tenían ¿y los que confianza. iban antes, Joel? No iban. Sí, iban, Joel. ¿Y los que No, iban no, antes? que iban de antes. Es una chance. Entonces el tema aquí es que yo tengo que dejar de ser yo. pero y- ganan sueldo bueno. Y ahora déjame decirte otra Ahora, cosa, pero y tiene lo la aspiracional, Michelle. Pero tú quieres mejorar. Sí, claro que sí. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema es que yo tengo que ser un miserable toda la vida para que la sociedad me juzgue bien. No. Ahí es donde está la descomposición y ahí es donde está la Tú sabes que malversación de la he visión. visto en ese aportando a tu comentario, alguien que decía que cuando tú cambias y vas cambiando pues la estrategia, tal vez no está tan en política, porque no estamos en un momento de campaña, y si lo haces, porque visitas a alguien, está en campaña, pero que perderás muchos seguidores. Y yo que he hecho pues una transición de aportar más al tema de emprendimiento, he perdido muchos seguidores, pero he ganado y he fidelizado una comunidad. Y eso vale más que tener pues una cantidad importante de seguidores que realmente ni siquiera quieren consumir Porque tu material, somos- y es donde tenemos que lograr eso como... Porque somos circunstancias. O sea, Joel de repente hoy representa para mí una oportunidad. Entonces yo hoy te sigo porque estoy alineado contigo. Pero nosotros somos circunstancias. Cuando ya Joel ya tal vez ya no es importante para mí porque yo no puedo ver para otro lado. Eso es parte de la dinámica de la vida. Ahora muy bien.
como tú lo marcaste ahorita, si yo de mi liderazgo quiero fidelizarte, entonces yo tengo que entender qué es lo que le gusta a mi público y mantenerme ahí y trabajar allí. Pero también yo tengo que entender de que hay una dinámica. Imagínate, Joel, de que tu pensamiento sea que para que este programa sea famoso, tú nunca vas a cambiar el decorado o siempre te tienes que sentar aquí. Sí, claro. Entonces eso significa que no puedes cambiar. No, es imposible. Seguimos Entonces, creyendo. eso es parte de lo que estamos haciendo. Además, la evolución es importante. Estamos cambiando. Edward. César, algo que no me ha Está quedado tímido, claro. Edward, con César. Te dejaste intimidar por este Yo coach. dije que él No, se no, vivió para ese nada. docil hoy, ¿eh? ¿Qué tiempo conlleva ser un líder y qué hay que hacer para convertirse en líder? Bueno, eso depende de cada persona. Y te voy a decir en qué sentido. Ustedes saben, ponía yo un ejemplo de los músicos, ¿verdad? Tenemos los músicos que son de oído, los músicos que de nada aprenden la melodía. Y lo que dicen innato. Ajá, esos músicos que son de oído, que nacen con esa característica. Pero tenemos los músicos académicos. ¿Sabes qué pasa, Edward, entre uno y el otro? El músico de oído tiene ciertas habilidades que probablemente él mismo se crea un techo por no prepararse, mientras que el académico logra aprender la dinámica, logra aprender otras cosas, le cuesta más el realmente entender la música, tiene que dedicarle más tiempo y termina Y disciplina. superando al líder de oído, el líder, lo que se conoce en Cuba como guataquero, el líder que nada más, Pero cubano, venezolano, chico. el músico que nada más a través de la melodía rápidamente atiende. ¿Qué te quiero decir con Que por esto? eso quiere decir Todos. que tal vez el que Estoy tiene más anotando porque me quiero hacer un creatividad líder. no tiene realmente a veces disciplina. Lo que realmente ocurre es que no tenemos disciplina, porque todos nacemos con capacidad de liderazgo. Eventualmente, lo vemos aquí en el programa, ahorita que lo estaba observando a los tres, Eduardo estaba en una esquina, Joel estaba haciendo su intervención, tú estabas haciendo tu intervención, pero cuando Eduardo quiso defender una posición, se cuadró, se incorporó, No, era dijo lo que horrible. tenía que hacer. Entonces ahí en ese momento hay un destello de liderazgo que tiene Eduardo. ¿Qué hace una persona como yo? Entonces entiende cuáles son las fortalezas que tiene Eduardo, ayuda a que él reconozca cuáles son las fortalezas que él tiene. Edward, cuáles saca el cheque. son- ¿Cuáles son las No, cosas? no, le iba a preguntar que cuántas eran las sesiones para saber que antes de la entrevista tengo que Haga- transferir en el aire. Haga su En cheque. el aire, Haga su en cheque, el aire hermano. tengo que hacer la transferencia. Déjame terminar con esto. Entonces, lo más importante, Joel, lo más importante, Eduardo y Michelle, es primero reconocernos. ¿Y sabes qué otra cosa es importantísima? Para estar realmente en el camino de entender las capacidades que yo tengo en el liderazgo, es qué me estoy diciendo a mí mismo. De qué manera me estoy comunicando conmigo. Yo quiero y yo puedo. Pero no todos lo decimos. Exacto. O también hay una incongruencia muchas veces en eso que yo puedo, amanecí bien, estoy feliz y tiene una postura decaída. Buenos No hay una días. congruencia entre lo verbal y lo gestual. César, hemos visto cómo América Latina, fundamentalmente Haití, Venezuela, Colombia, ahora El Salvador con la reforma constitucional de Nayib Bukele, ha ido cambiando, pero también los partidos han ido desapareciendo. ¿A qué entiendes tú? El desestablecimiento de Haití, la falta de un acuerdo político electoral en tu amada Venezuela, el problema social que hoy vive Colombia y el gran problema autoritario que vive El Salvador. Es muy fácil, Joel. Sigue prelando el interés individual versus el Interés colectivo. Y a la medida que nosotros estemos pensando desde el yo y qué es lo que a mí me interesa y para qué yo hago todo lo que tenga que hacer para yo estar bien y no piense en comuna o en la comunidad, pues vamos a seguir manteniendo los mismos problemas. En la República Dominicana se da mucho que pues la gente quiere como sobresalir. En términos muy coloquiales, y diríamos que hasta del barrio la gente dice, quieren brillar. Quieren brillar. Y- Y lo brillan también, le quieren brillar. Claro, a veces lo brillan porque no, pues no se Brillan preparan. un grupo esta semana. ¿Eh? Brillan un grupo O esta lo semana. operaron. No, brillaron un grupo, incluyendo una mega diva. Lo que sucede muchas veces es que pues quiero comunicar algo que realmente la comunicación no es efectiva. Pasa con el lenguaje no verbal cuando nos modulamos, pero tú que conoces más de eso y especialmente los legisladores,
Mira, que ahí parece a veces un circo, o sea, uno se sube arriba de una silla, otros quieren ¿El como que botello ponerse, qué? otros quieren dar, pergaminos, otros vocean y entienden que mientras más fuerte tú hablas, entonces como que más gente, pero es como un micrófono que están hablando. ¿Qué está pasando? Hay una discrepancia en el sentido de lo que significa la clase. No queremos ver bien, La clase es clase y lo demás es recreo, ¿eh? no queremos ver bien, no queremos poner zapatos de diseñador, no queremos poner pantalones de Corbata, pecha vaina. Sí, ajá. Pero entonces, Los animalitos en lo aquí. más importante, donde tenemos que cultivar y donde tenemos que colocar los chelitos, que es la creación de la persona como individuo y como ente social, no estamos invirtiendo. Oye, los chelitos, él está dominicanizado. Él me está diciendo que tengo que mandar a No, la no, conferencia. él está comunicando para que la gente entienda en qué tiene que invertir. Yo quiero, disculpa que yo quiero decirle a todos los que nos están viendo. Uno de los problemas que tenemos en la clase política dominicana y latinoamericana es que no se están preparando para gobernar. Y para prepararse para gobernar comienza por prepararse internamente. Pero tampoco es lo que quieren asumir liderazgos en empresas privadas, ¿eh? Porque a veces le toca ir a eventos o dar, pues hablar en nombre de una empresa y no están preparados tampoco para hacerlo. Claro. Y yo creo que si usted quiere ascender, ¿Y por qué no están preparados? Porque la meritocracia ha perdido sentido. No invirtieron en sí mismo. Porque la meritocracia, ese término se entiende aquí, ¿verdad? Meritocracia ha perdido sentido. lo que usted merece, O sea, lo que usted ¿cómo trabaja es para- posible que una persona que tenga una licenciatura, 4 posgrados, un doctorado, entonces no tiene un sueldo acorde a lo que su educación le ha permitido llegar? Entonces, una persona que está en ascenso gana más que esta persona, entonces el resto de los jóvenes que están viendo eso, que están viendo esa realidad, dicen, entonces ¿para qué yo tengo que estudiar bastante? ¿Para qué yo me tengo que perjudicar? Entonces hay una descomposición en lo que significa la meritocracia, lo que significa el fortalecimiento de tener criterios, de tener educación, de tener palabra, de ser honesto y sobre todo, Palabras, que Michelle, poca gente tiene esa. y César, sobre todo lamentablemente, la ética. Lamentablemente hemos llegado al final del espacio, pero nos queremos despedirnos sin antes hacerte una pregunta. ¿Qué está pasando con la sobreexposición de los funcionarios? Y se habla de la del presidente, que está No, él comentó sobre el presidente al principio, pero me refiero puntualmente a la de los funcionarios. Lo que pasa es que ahí, en mi criterio, esto es un... demasiado evento y poco... esto- El brillo. una- Lo que estamos hablando del brillo. Esto es una posición muy Salía a los personal. lugares. Esto es una posición muy personal. Yo entiendo que la sobreposición es porque realmente no hay hechos concretos en la capacidad de liderazgo Hay que tener medio, en torno no hay que a ser lo que pega. son capaces de lograr. Entonces, tienen asesores que le dicen, con que tú comuniques 3 o 4 cosas, ya está haciendo el trabajo. Y realmente el problema de base es más profundo. Gracias, hermano. Señores, Señor. sigan a César Bollero para que puedan convertirse pues, Arroba- en César Bollero. @ César Bollero. Señores, Hacedor de líderes. ha sido todo por hoy. Será hasta una próxima entrega el próximo sábado. Feliz fin de semana.